Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Me alegro mucho de que estén acá. Me alegro mucho también de que podamos encontrarnos para hablar sobre Borges. Para hablar sobre Borges en la televisión pública, como se dice. Donde lo lógico sería hablar de Jauretche, en principio, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de Borges. En realidad vamos a partir de plantear, hoy vamos a plantear dos cuestiones, digamos, ¿no es cierto? Una es, ¿por qué Borges es un buen escritor? ¿No? Una pregunta sobre qué quiere decir un buen escritor. En general lo que circula es son los estereotipos, ¿no? Las versiones rápidas de, bueno, tal es un buen escritor, tal no es un buen escritor. Y me parece que ya no nos detenemos a decir por qué nos parece que un escritor es un buen escritor. Y habitualmente hablamos de cuestiones que son interesantes, importantes, pero nos hemos olvidado de esa pregunta, que es una pregunta personal, por un lado, y al mismo tiempo una pregunta que está en el centro de cualquier cosa que nos guste hacer, ¿no? Quiero decir, siempre estamos preguntando en el campo en el que estemos incluidos, siempre estamos valorando a los que hacen bien algo, ¿no? Y en ese sentido, la literatura sería otro de los lugares donde estamos atentos a ver a aquellos que hacen bien eso que quieren hacer. Los escritores lo único que sabemos es lo que no queremos hacer. Lo que podemos hacer es decir qué no queremos hacer. Pero no podemos hacer lo que queremos hacer, porque si no, todos escribiríamos la Divina Comedia o el Martín Fierro. Sería facilísimo, ¿no? Lo que sí podemos hacer es decir, eso no me gusta, no lo quiero hacer, no me interesa, no voy por ahí. Lo otro es tentativo, digamos. Yo tengo la sensación que Borges estuvo más cerca que nadie de llegar a hacer eso que le parecía que quería hacer, ¿no? Y en ese sentido, eso podría ser una primera indicación de lo que sería un buen escritor. No porque la intención valga, sino porque la perfección es tal que uno tiene que pensar que fue descartando tal cantidad de cosas que no le gustaban que lo que quedó fue algo que parece un milagro por momentos, ¿no? Me refiero a los textos de los años 40, ¿no? Por otro lado, otra cosa que hizo Borges es inventó algo nuevo, ¿no? Inventó algo que él llamó la literatura fantástica, y en la literatura del Río de la Plata, digamos, hubo dos cosas que se inventaron de cero. Una es la gauchesca, que no había eso antes, y eso es lo mejor que se hizo en el siglo XIX. Y lo otro es lo que Borges llama la literatura fantástica, que se hizo en el siglo XX, y que eso no existía. Eso lo inventó él. No solo lo inventó él, sino que creó un procedimiento para que otros también lo hicieran, que es lo máximo a lo que puede llegar un escritor, ¿no? Es como haber inventado el soneto. El tipo que inventó el soneto es mejor que Dante, porque uno puede escribir sonetos con esa forma que este hombre descubrió. Entonces Borges encontró un procedimiento de una manera totalmente milagrosa. En el año 40 publicó Tlön Uqbar Orbis Tertius, que nunca jamás escribió nada igual, yo creo, ¿no? Ustedes tienen que imaginar lo que era en Buenos Aires que alguien comprara el Diario de la Nación y se sentara a leer ese relato en 1940. El otro día una amiga mía, una lectora que lo ha leído muchas veces, dice, ¿vos sabés que lo leo y no lo entiendo todavía? No lo entiendo quiere decir, porque ¿qué quiere decir entender? Quiere decir tiene muchas más cosas las que no recuerda cada vez que lo vuelve a leer, ¿no? Yo a veces quisiera tener una posibilidad de ver qué le habrá parecido a la gente del Diario de la Nación cuando abrieron y se encontraron con eso, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es lo que él llama literatura fantástica. En realidad, él, como es un hombre muy inteligente, siempre usó fórmulas. No le puso un nombre. Le puso literatura fantástica, que en realidad él no hace literatura fantástica. La literatura fantástica es la literatura de fantasmas del siglo XIX. Lo que se llama literatura fantástica en sentido clásico es lo que se hacía, digamos, entre mitades del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay una idea muy buena del crítico norteamericano Leslie Fidler, ¿no? Él dice, eso se inventa entre el fin de la religión y el comienzo del psicoanálisis. Está buenísimo, ¿no? Ese mundo de fantasmas, vampiros, toda esa cosa que empieza a aparecer ahí, él dice una cosa buenísima. Ya
la gente ha dejado de creer, ¿no? Que el mundo está ordenado, que con los muertos tenemos una relación porque está el infierno y el purgatorio, ¿no? Por lo tanto, la mitología religiosa ya no sirve para explicar esas cosas, esas pulsiones que circulan. El psicoanálisis, por suerte, todavía no se había inventado. Entonces la gente puede tranquilamente hablar de vampiros, hablar de muertos que vuelven, ver fantasmas por todos lados. Cada tanto alguien le chupa la sangre a otro. Inventan objetos humanoides que son totalmente sádicos y atractivos. Suceden las cosas más extraordinarias, en fin. Eso es la literatura fantástica. Lo que hace Borges es otra cosa. Yo la llamaría ficción especulativa, la llamaría yo. Y si quieren, la llamaría literatura conceptual. Se parece mucho a lo que hacía Duchamp, ¿no? Es mejor que lo que hacía Duchamp, pero se parece mucho a lo que hacía Duchamp, ¿no? Lo que Valéry llamó en el Messier Test, Valéry inventó ese personaje Messier Test que a Borges le gustaba muchísimo y que es una especie de Pierre Menard, y Messier Test quería inventar la literatura no empírica. 1896, la literatura no empírica. La literatura conceptual. No hace falta que esté el texto escrito. Hay que tener la idea de cómo puede ser ese texto. Después otro lo hará. Eso es Macedonio Fernández. El Ascasubi de Borges es Macedonio Fernández. Ustedes se acuerdan lo que le dice Mitre, ¿no? Cuando Hernández le manda al Martín Fierro, Mitre le dice, Ascasubi será siempre su Homero, ¿no? Nosotros decimos Macedonio será siempre su Homero, ¿no? Porque eso lo había inventado Macedonio Fernández. ¿No es cierto? Un escritor conceptual que escribe una novela que son nada más que prólogos, una novela donde se dice cómo se pueden hacer muchas novelas, una novela donde se puede decir cómo son los lectores, una novela no empírica. Nunca publicó, no le importaba publicar, le importaba inventar esa forma que después nosotros usamos. Rayuela de Cortázar. Y bueno, es difícil escribir esa novela sin el Museo de la Novela, ¿no? Es otra novela conceptual. Entonces, eso se inventó en el Río de la Plata. Y lo inventó Borges. Macedonio estaba con él, pero lo inventó Borges, ¿no? Porque Borges hacía unos objetos microscópicos. Borges domina el arte de la microscopía, ¿no? Ponía en la pampa unas especies de objetos casi invisibles, ¿no? Que tenían una gravitación que todavía hoy estamos tratando de descifrarlos. Nunca escribió un texto que tuviera más de 10 páginas. Porque con ese estilo no se puede escribir un texto que tenga más de 10 páginas. Entonces nunca escribió un texto que tuviera más de 10 páginas, porque ya le parecía demasiado vulgar escribir un texto que tuviera más de 10 páginas. Yo a veces leo la literatura argentina y la literatura mundial, si me disculpan el eufemismo, y digo, qué buen cuento de 5 páginas le harían con esto, ¿no? Hay un escritor mexicano que escribió 4 tomos sobre el nazismo, y en realidad eso es Deutsche Requiem. Ustedes leen Deutsche Requiem y después se leen esa especie de mamotreto del otro, y dice, bueno, ¿para qué este hombre escribió todo eso, no? Entonces también vamos a hacer un llamado acá a los escritores que por favor, a veces hay cuentos que duran más y son mejores de 10 páginas que novelas de 300, ¿no? Yo mismo me incluyo entre los que... Yo trato de poner muchas historias en una novela para disimular un poco ese asunto, ¿no? Pero Borges puso el estándar que había que poner. Nosotros en Buenos Aires sabíamos que estaba él en algún lugar, ¿no? Lo podíamos ir a visitar. Eso es un milagro. Es un milagro saber que él está ahí, que uno le puede ir a preguntar, ¿no? Que él sabía cómo era. ¿En qué consistía? Consistía en una cosa que podríamos reducir a una frase sencilla, digamos, que es que ya la inventó Macedonio, ¿no? El problema no es cómo está la realidad en la ficción, que es lo que en general se busca, cómo una novela representa la época. Más que tratarse de ver cómo está la realidad en la ficción, el problema es ver cómo está la ficción en la realidad. Esa es la vuelta que dio. ¿Cómo actúa la ficción en la realidad? ¿Dónde la buscamos, la ficción en la realidad? Porque, si ustedes me permiten una traducción, es lo que Gramsci llamaba hegemonía, ¿no?
lo que Valéry llama, Valéry tiene una frase lindísima, él dice, no se puede gobernar con la pura coerción, hacen falta fuerzas ficticias. Es decir, hay que crear un consenso. Por lo tanto, hay que construir utopías, ficciones, ilusiones, cuestiones. Macedonio y Borges empezaron a hacer eso, empezaron a buscar eso, empezaron a percibir cómo eso funciona. Y Borges trabajó muy bien con lo que él llama ficción, es decir, constituyó ese espacio. Y la ficción no es ni verdadera ni falsa. No se puede verificar. No es como el periodismo, que si uno sabe la fuente, ellos no lo ponen en la fuente, pero si ellos pusieran la fuente, uno podría verificar si eso es verdad o no. La ficción no pertenece al campo de la verificación, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es ni verdadera ni falsa y trabaja con eso. Mantiene clara la distinción, no es que todo sea ficción. Mantiene clara la distinción Borges. Lo que hace ver es la vacilación, la dificultad de moverse ahí, porque nosotros en la realidad no podemos actuar así. Nosotros en la realidad tenemos que partir de lo que sabemos y decir, no, esto es la verdad, no voy a andar ahora pensando si esto... De modo, la literatura es una experiencia con esa incertidumbre que nosotros en la realidad debemos dejar de lado. Porque si no, no se podría vivir. Yo tengo que confiar en la persona que está, tengo que estar seguro de que esa persona para mí es una buena persona, no puedo estar pensando o tener alguna pequeña duda, pero no puedo moverme en la realidad con una percepción, digamos, como se suele pensar ahora en el pensamiento, en el cinismo obligatorio actual, ¿no? Que la verdad no existe, ¿no es cierto? Que en realidad no hay totalidad, ese tipo de cosas. No habrá totalidad, pero el sujeto se maneja con una totalidad, si no, ¿cómo hace? No puede ni tomar el colectivo. Si no sabe que el 60 va hasta tal lugar, si no sabe la totalidad y piensa, no, está todo fragmentado, ¿qué va a hacer? Después volverá a la casa y se mandará una teoría sobre que la realidad en verdad no... Se terminaron los grandes relatos, esa tontería, ¿no? Que entonces no hay totalidad. Como no hay totalidad, no hay sentido. Eso es lo que les gusta decir, ¿no? En cambio, Borges cree en la totalidad, ya lo vamos a ver nosotros más adelante. Está seguro de que existe el orden y existe la totalidad, si no, no escribiera lo que escribe, ¿no? No tiene nada que ver con esa tontería que llaman el posmodernismo. Él escribía estas cosas en el año 40 cuando estaban todos, ni siquiera habían nacido los abuelos de los tarados que ahora hablan de la posmodernidad. No, él no tiene nada que ver con la posmodernidad. Él escribe textos breves porque le gusta concentrar la prosa. Y le gusta ser preciso en lo que escribe. No es que la moda que ahora cualquiera que escribe un fragmento dice, no, porque yo soy... No quiero ni decir la palabra, ¿no? Esa cuestión de la sensación que produce la literatura cuando está bien hecha es una experiencia que nosotros siempre debemos realizar, ¿no? La literatura nos hace hacer esa experiencia más que en ningún otro lugar porque es una experiencia con el lenguaje. Pero no porque el lenguaje otra vez de vuelta, ¿no? No el giro lingüístico, que entonces el lenguaje nunca, no es verdad eso, porque el lenguaje está conectado con cierto tipo de realidades y por lo tanto no es que cualquier cosa que digo es lo mismo. No, Borges se cuida muchísimo de eso. Entonces, construyó la ficción especulativa, construyó un modo de hacer cosas, digamos, un procedimiento que permite a otros... Yo les voy a poner dos ejemplos. Uno, un ejemplo de alguien que admiramos y queremos mucho, que es David Viñas, ¿no? Que admiramos muchísimo a David. David un día se hizo el vivo y dijo, si me apuran, voy a decir que Walsh es mejor que Borges. Está bien, se hacía como el compadrito, ¿no? Porque estaba, como él quería decir que Walsh era mejor que Borges, entonces, si me apuran a mí. Entonces dijo, por ejemplo, nota al pie. Y bueno, no se puede escribir nota al pie sin tlón. En tlón está la realidad y después hay un texto escrito que incide sobre la realidad y lo transforma. Esa enciclopedia donde se cuenta la historia de ese mundo, ya vamos a volver al texto. Hay una enciclopedia que reconstruye el universo paralelo de un mundo, como si fuera la enciclopedia británica, pero sobre un mundo que no existe. Está igual que la enciclopedia británica, que describe el mundo en el que vivimos, dice Australia, tal, pero esa es una enciclopedia que describe un mundo imaginario. Uno que se llama Tlön, otro que se llama Ukbar. Por lo tanto, uno lee esa enciclopedia y sabe cómo es ese mundo, del mismo modo que si uno lee la enciclopedia británica, sabe cómo es el mundo en el que estamos moviéndonos. Tiene alguna idea, por lo menos. Hasta ahí estamos bien, es un mundo paralelo. Pero resulta que el mundo paralelo de Tlön empieza a intervenir en la realidad y lo empieza a transformar. El final del relato
es extraordinario, ¿no? Dice, el mundo será Tlön. Yo estoy acá traduciendo, dice Borges, y ya me veo venir. Bueno, el relato de Walsh, que es extraordinario, es igual. Es alguien que va y cuenta la historia de cómo se suicidó una persona, y después hay una carta que va perturbando todo eso y que va invadiendo el relato en tercera persona. Walsh se cuidó. En la primera edición se ve bien eso, ya después se perdió. Walsh contaba muy bien las letras para que la carta fuera invadiendo, como en el estilo de Borges, ¿no? Fuera invadiendo la parte del relato del narrador, y eso, que era como la enciclopedia Tlön en minúsculo, terminara por ocupar la página entera. Empezaba con una línea, la nota al pie, que era la carta del suicida, después 2 líneas, después 3 líneas, después 4 líneas, y cuando llegaba arriba quedaba solamente la carta y el relato había desaparecido. El relato había pasado de 28 líneas a 27, a 26. Había hecho un trabajo borgiano, digamos, ¿no? Entonces David tiene razón que es un gran relato, pero también podría haber pensado que no tenía por qué hacerse el compadrito y decir que... Porque, ¿qué quería decir David? Me gusta más Walsh porque es de izquierda. Tiene razón. Otro ejemplo les voy a dar de una novela que yo admiro muchísimo, Philip Dick. Philip Dick, el de Blade Runner, para poner... Las películas siempre nos ayudan, ¿no? Él tiene una novela extraordinaria que se llama El hombre en el castillo. Una novela del año 61. Él había leído Tlön en una revista de ciencia ficción perdida por ahí. En El hombre en el castillo, la novela empieza, los nazis ganaron la guerra. Entonces, los nazis ganaron la guerra, Estados Unidos está ocupado por el Japón. En Europa están los nazis, en Estados Unidos están los japoneses, que imponen un tipo de vida muy particular. Por ejemplo, la gente tiene, para hacer cualquier cosa, la gente tiene que leer el I Ching. Es lindísima la novela, ¿no? Los norteamericanos están totalmente sometidos por los japoneses. El horror, ¿no? ¿Cómo sería la vida si los nazis hubieran ganado la guerra? Está todo así, y de pronto empiezan a hablar de una novela que hay, de un tipo que está en un castillo escondido, y se habla de esa novela que parece que es una novela prohibida, que no se puede ni siquiera nombrar. ¿De qué trata esa novela? Esa novela es una novela de ciencia ficción, cuyo tema es los nazis perdieron la guerra. Entonces, la novela de ciencia ficción cuenta una historia totalmente fantástica que consiste en que resulta que los nazis perdieron la guerra, los rusos entraron primero en Berlín, Norteamérica es un país libre. Bueno, eso es Tlön. Es decir, que la realidad ficcional es la realidad, ustedes pueden sacar la conclusión que sea, ¿no? Pero es este juego entre algo escrito, una ficción, que produce un efecto en la realidad, ¿no? Eso no es que Borges lo haya inventado, nadie inventa nada, no es que Borges haya inventado todo. Borges llevó eso a la perfección. Y la perfección es Tlön. Había planteado una cuestión que nos va a acompañar en la discusión, que es este asunto de cómo un escritor construye una ficción del origen, es decir, cómo se imagina que empezó a escribir y cómo cree que fueron las condiciones que le permitieron tomar la palabra, digamos, ¿no? Eso en todos los escritores está. Y de manera distinta, ¿no? En Borges dijimos, para decirlo con Freud, esa novela familiar, ¿no? Freud dice, bueno, a partir de la diferencia sexual y la diferencia social entre los padres, el padre pobre o rico y la madre pobre o rica, el padre bello, la madre fea, el chico construye una novela e imagina que es hijo de un rey o hijo de una reina. Luego, dice Freud, nosotros olvidamos eso. Es uno de los análisis más interesantes de Freud, ¿no? Muy literario, además. Les recomiendo el texto, se llama La novela familiar, es lindísimo. Y la literatura tiene mucho que ver con la novela familiar, ¿no? Entonces, esta construcción no es ni verdadera ni falsa, para volver a lo que decíamos antes. Es decir, Borges desplaza elementos de su vida. Están todos los elementos de su vida, pero cambiados un poco de lugar. Y como les decía, él se construye como un heredero, ¿no? Como el que ha recibido una propiedad, vía el linaje de su madre y vía el linaje de su padre, que son como dos linajes fuertísimos, ¿no? Por un lado, la memoria de la madre y en la memoria de los antepasados, fueron soldados y estancieros, dice Borges. Fueron soldados y estancieros. Por el otro lado, la biblioteca paterna, por lo tanto, los intelectuales, los eruditos, los lectores de la Biblia, ¿no? De modo que antes de empezar a escribir ya lo tiene todo, ¿no? Porque también tiene la historia argentina. Lo tiene a Sarmiento, digamos, por el lado de la biblioteca, y lo tiene Hernández por el lado de la épica, ¿no? Borges no era humilde, Borges.
¿no? Dijo, bueno, lo tengo todo acá, voy a hacer de nuevo todo, ¿no? Voy a cerrar eso que estaba abierto, voy a cerrar eso, voy a cerrar la línea de Sarmiento con la línea de Hernández. Yo soy el que voy a hacer eso. Voy a unir la civilización y la barbarie, porque en mi familia están esas dos tradiciones. Porque la barbarie es el coraje, la barbarie es, como les decía, es el cuerpo, es la capacidad de afrontar la muerte, ¿no? Es la sexualidad. Muy, muy atractiva es la barbarie en la literatura argentina, siempre. La poligamia, dice la inglesa, cuando le preguntan por qué vuelve a la tribu, ¿no? La mujer inglesa que está viviendo con los indios y la abuela de Borges le habla en inglés y la mujer recuerda y esa inglesa se la quiere llevar para Manchester. Y una noche se escapa ella porque le gustaba la poligamia, ¿no? Eso lo dice Borges, no es que lo digo yo, ¿eh? Va por ahí, ¿no? En fin, quiero decir, hay una cuestión pulsional fuertísima en ese mundo, ¿no? Del otro lado está la pureza de la reflexión, la pureza de la letra, ¿no? Pero también está la carencia, ¿no? Que en Borges siempre está esa idea, ¿no? El paraíso de la biblioteca, pero el encierro de la biblioteca también, ¿no? ¿Verdad? Si no tuviera ese doble movimiento, no sería el escritor que es. Si cuando estuviera en la biblioteca no se sentiría incómodo porque dice la vida sigue afuera, y si cuando estuviera metido en los arrabales no pensara me tengo que volver a leer porque si no vuelvo a leer mi vida se va a destruir, no sería el buen escritor que es, ¿no? Entonces, digo, estas ficciones del origen uno las hace, por ejemplo, en Puig. Bueno, Puig iba a la tarde con su madre a ver películas de Hollywood en un pueblo. No sé si iba todas las tardes, pero ese es el mito de origen, ¿no? Quiero transmitir esa emoción de esos melodramas de Hollywood y de la emoción de estar con mi madre viendo las películas, como si yo fuera una nena que miro las películas que miran las mujeres en los pueblos. Un mito de origen fuertísimo, ¿no? El de Puig, que permitió eso que hizo, ¿no? Que es una cosa única. Puig, ¿no? Un escritor. Quiero decir, entonces, Art es lo contrario de Borges, ¿no? Borges es el propietario de todo, Art no tiene nada. El juguete rabioso es robo unos libros. Astier entra a robar en la biblioteca de una escuela. Yo creo que es el acto más transgresivo que he leído, ¿no? Entran a robar en la biblioteca de una escuela. El acceso a la cultura es un acceso transgresivo. Eso es Roberto Art. No tiene nada. Entonces, es siempre bueno buscar estos caminos de lectura porque eso permite construir el modo en que el escritor piensa su lugar en la sociedad. No el modo real en el que está. Que cierta crítica sociológica suele asociar a los escritores con su lugar. Y Sartre tiene una frase bellísima sobre eso. Sartre decía, Valéry es un pequeño burgués, pero no todos los pequeños burgueses son Valéry. Con lo cual queda liquidada la crítica sociológica, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace distinto a este tipo, ¿no? ¿Verdad? A Borges. Entonces, ese sería el punto sobre el cual vamos nosotros a discutir luego cuestiones que no solamente son internas, sino también tienen que ver con sus posiciones políticas. Porque pareciera que es desde ahí, desde donde él toma posiciones políticas. Con esa posición, que es una posición que no es el sistema de legitimidad que funciona en la sociedad burguesa, donde es el mérito, ¿no? No el nacimiento el que define el valor de los sujetos, ¿no es cierto? La Revolución Francesa termina con esa idea de que uno donde nació es ahí donde tiene su lugar en la sociedad y empezó la idea de que en realidad lo que hay que hacer para tener un lugar es ganárselo, ¿no? Digamos, la utopía. No importa cuál es el lugar de nacimiento, lo que importa es lo que el sujeto hace con su vida. Mientras que Borges está en una posición preburguesa, digamos, ¿no? En esa cuestión. Ahora, esto que nosotros describimos así, al mismo tiempo tiene mucha fuerza desde el punto de vista de la construcción de la ficción, porque la memoria y la biblioteca son grandes estructuras de construcción de ficción para Borges. No son solamente elementos que podemos leerlos como una cuestión ligada a cómo piensa el lugar o la propiedad desde la cual escribe, sino también son máquinas de ficción. La memoria es una máquina de construir ficciones, ¿no es cierto?, en Borges, y la biblioteca es otra máquina de construir ficciones. Entonces, son grandes maquinarias que no son solamente, lo son también, ¿no?, como digamos, grandes condensaciones de propiedades en el sentido fuerte de la expresión, ¿no? ¿Qué otra cosa puede necesitar un escritor sino tener una memoria que sea la memoria de la patria y una biblioteca que tenga todos los libros? Bueno, eso
Tampoco eso garantizaría nada, pero está bastante bien si uno empieza así, ¿no? Entonces, pero a la vez, estos lugares son grandes lugares de construcción de la ficción, y Borges realiza una operación extraordinaria porque escribe una serie de relatos para cada uno de estos linajes, ¿no? Escribe los cuentos de cuchilleros, que parecen cuentos escritos por otro escritor y que uno puede seguir esa línea, como respuesta, como deuda, como pagando la deuda con la tradición épica de la memoria, y escribe los grandes cuentos de la erudición borgiana, digamos, el juego con la erudición borgiana, como su retribución al hecho de haber recibido esa biblioteca. Y no solo hace eso, sino que cuenta 2 veces su comienzo en la ficción, ¿no? Extraordinario, ¿no? Y Borges cuenta 2 veces, de manera distinta, cuando escribió por primera vez una ficción. Porque el Borges que nos importa a nosotros es el Borges que empieza a escribir ficción, que deja casi por mucho tiempo de escribir poesía y que empieza a escribir un tipo de ensayo que ya está contaminado por la ficción. Eso empieza en 1933, digamos, y termina en 1953. Esos son los grandes años, ¿no? Lo que hay antes de eso, desde el 23 al 33, son tanteos comienzos, ¿no? Entonces él dice, mi primer cuento fue Hombre de la esquina rosada, dice. Y como yo era muy tímido, no me animé a publicarlo con mi nombre y lo publiqué con un seudónimo de mi familia materna, Francisco Bustos, cosa que es así. Él publica en Crítica, en 1933, Hombres pelearon, que es en realidad Hombre de la esquina rosada, con el seudónimo de Francisco Bustos. No se anima a tomar la palabra, diríamos nosotros. Escribe ese cuento, pero no se anima a firmarlo con su nombre. Luego lo incorpora a Historia Universal de la Infamia y luego tiene con ese cuento siempre una relación muy contradictoria, ¿no? Y me olvidaba, antes de escribir Hombre de la esquina rosada, escribe un relato que sale en la revista Martín Fierro en el año 27, que se llama Leyenda policial, donde empieza a aparecer el tema del duelo. O sea que hay como unos titubeos para hacerse cargo de esa tradición a partir de la cual va a escribir esos relatos, que son relatos de la oralidad, ¿no? Son relatos de la oralidad fuerte. Admitan luego hablarme del finado Francisco Real. Así empieza, ¿no? Admitan luego, ya está muy seguro el narrador, ¿no? Y del otro lado, para mantener el juego aunque ahora vamos a ir hacia la memoria, del otro lado, en la zona de la biblioteca, él escribe El acercamiento al Motasim, que es como lo que viene antes de Pierre Menauto y el Quijote, que tiene esa estructura extraordinaria que Borges inventa ahí, que es hacer la reseña verdadera de un libro imaginario. Que eso lo inventa él. No es que lo inventa, ¿no? Porque ya lo había hecho, siempre alguien lo hizo, pero quiero decir, él toma eso, bueno, él hace eso en muchísimos textos, en Clon, por ejemplo, ¿no? Hace como si uno escribiera una reseña o una biografía de un escritor y dice todo como si fuera absolutamente verdadero, pero el escritor está inventado, ¿no? Con El acercamiento al Motasim, todos lo leen como un ensayo, porque tiene la forma de un ensayo, es un cuento extraordinario, y Borges dice, uno de mis amigos lo mandó a pedir a Inglaterra el libro. Ustedes van a creer que yo me encarnizo con Bioy, pobre, ¿no? Pero fue Bioy el que hizo eso. Vamos a sacar a Bioy, vamos a borrar todo lo que yo dije de Bioy, que es un tipo admirable en muchos sentidos. Pero la verdad que sí, que se creyó el relato, como muchos, y Borges le hace el chiste y dice, un amigo, cuando leyó El acercamiento al Motasim, encargó esa novela policial de la que se habla ahí, que era un invento de Borges. Y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires lo ficharon a Pierre Menard como un autor real. ¿No es cierto? Entonces, inventó algo muy raro, donde nunca estamos seguros de qué es lo que pasa con esos textos, ¿no? Con ese movimiento. Entonces, también en el caso de Pierre Menard contó esa historia bellísima, que él tuvo ese accidente y que casi muere con el accidente que después cuenta en El Sur, y dijo, yo pensé que si me ponía a escribir un ensayo y no podía, o trataba de escribir un poema, que era lo que había escrito antes, y no me salía porque la enfermedad me había arruinado, hubiera sido atroz. Entonces dice, traté de hacer algo que nunca había hecho y escribí mi primer cuento, Pierre Menard. Es decir, que para cada una de los linajes escribe el cuento inicial, que efectivamente es el cuento inicial de una serie, ¿no? Que uno podría, y que nosotros vamos a tratar de reconstruir. Luego, entonces, eso es un poco la cuestión que nosotros vamos a mantener. Hoy vamos a referirnos a la cuestión de la memoria y a toda esa serie de cuentos, y la semana que viene vamos a trabajar sobre la biblioteca y la serie de cuentos de la biblioteca.
y luego en la última vamos a tratar de empezar a juntar todo, ¿no? Cuando yo empecé a escribir, yo era un joven barroco como todos los jóvenes lo son, por timidez. Es decir, el escritor joven sabe que lo que dice no tiene mucho valor y quiere esconderlo, simulando ser un escritor del siglo XVII o un escritor del siglo XX, digamos. Pero en cambio ahora yo no pienso ni en el XVII ni en el XX, yo trato simplemente de expresar lo que quiero y trato de hacerlo con las palabras habituales, porque solo las palabras que pertenecen al idioma oral son las que tienen eficacia. Es un error suponer que todas las palabras del diccionario pueden usarse. Hay muchas que no pueden usarse. Por ejemplo, en el diccionario usted ve la palabra, usted ve como sinónimas la palabra azulado, azulino, azuloso y creo que azulenco también. La verdad es que no son sinónimas. La palabra azulado puede usarse, es una palabra común, digamos, que el lector acepta. Como si yo pongo azuloso o si pongo azulino, no. Es una palabra que mira en dirección contraria, como dice Stevenson. Es decir, que realmente la única palabra que puede usarse es azulado, porque es una palabra común que se desliza con las otras. El espacio de la memoria es el espacio de la oralidad, ¿no? Primero porque en la gran tradición épica, ya lo sabemos eso, ¿no? Antes de la escritura, de hecho, la relación memoria-oralidad viene de Homero, ¿no? Entonces él es consciente de que eso es la épica, ¿no? Lo que yo les decía, él, cuando en la Dicotomía de la Madre dice, esa voz que desde lo antiguo de la sangre me llega, ¿no? Otra vez es el linaje el que le da la voz argentina, ¿no? Esa voz él la recibe de la sangre. Entonces la voz es lo auténtico mismo. Eso sigue todavía, ¿no? Derrida ha hecho una serie de investigaciones sobre esta cuestión. ¿Por qué la voz aparece como lo auténtico y no el signo, ¿no? Pero hay una tradición que considera que el que está diciendo algo es mucho más confiable que si lo dice por escrito, ¿no? Entonces, en el cuento, Borges dice, el hombre era parecido a la voz. Eso es un momento lindísimo del relato, donde pide que le abran la puerta muy violentamente, Francisco Real, y cuando lo describe, como diciendo, ¿no? Dice, el hombre era parecido a la voz. Es decir, la voz era justamente esa imagen de esa figura épica, ¿no es cierto?, de como lo queramos llamar, el cuchillero, el guapo, el compadrito, ¿no? Y a mí tan luego hablarme del finado Francisco Real es también es como darle autenticidad, ¿no?, al que va a hablar. Miren si me van a preguntar a mí por Francisco. Claro, fue el que lo mató. Más de 3 veces no lo traté y empieza a hablar de una manera extraordinaria. Es la primera vez que un narrador utiliza el lenguaje oral desde la gauchesca. Borges es el primero, después de la gauchesca, que pone un narrador popular de clase baja hablando con su voz como narrador, ¿no? Porque estaba Fray Mocho y todos los escritores ponían la tercera persona literaria y después en los diálogos aparecían las voces de los personajes de las clases populares, pero el que manejaba la situación, el que estabilizaba la idea de que eso era literatura, era el narrador en tercera que trabajaba lo que hace en El Matadero muy bien Echeverría, ¿no?, que tiene una lengua literaria altísima, y después aparece la lengua de los mazorqueros, que es lo más lindo del texto, que aparece por primera vez el vos, por primera vez se habla de vos en la literatura argentina. Hay una fascinación por el habla popular, porque el habla popular pone en cuestión el estereotipo de la lengua literaria. Eso es una gran tradición. Eso es Céline, ¿no?, el mejor escritor francés del siglo XX. Lo que hizo fue encontrar ese ritmo y liquidar la buena prosa digamos, de la tradición francesa, ¿no es cierto? Y hizo algo extraordinario que todavía hoy están reaccionando con eso. Por lo tanto, esa relación entre lo que sería la voz popular y la lengua literaria que se vuelve siempre cada vez más estereotipada, ¿no? El problema de la lengua literaria es que lo que parece bellísimo uno lo lee de nuevo. Por eso hay que volver a traducir los clásicos. ¿Por qué tenemos que volver a traducir los clásicos? Porque los clásicos fijan la lengua literaria del momento, el traductor trabaja con el horizonte de la lengua literaria y eso envejece muchísimo. Y entonces leemos traducciones y por eso cada tanto tenemos que traducir un Moby Dick o lo que sea, ¿no? Es decir, que la lengua literaria no tiene la vitalidad que tiene la lengua oral. Pero es difícil trabajar la lengua oral. Porque si uno trabaja la lengua oral de una manera demasiado pintoresca,
también eso envejece rápido, ¿no? Entonces Borges encuentra en la lengua oral lo que él toma de la gauchesca, que es decir, la autoridad del que está hablando, la autoridad en el sentido de una voz que está construyendo una historia, y él lo dice explícitamente, ¿no? Justamente hablando de la gauchesca, él dice, en mi corta experiencia de narrador he averiguado que conocer una voz, una sintaxis, es haber conocido un destino, ¿no? Es decir, que el personaje se construye según el tipo de habla que tiene. Entonces, es un tipo de uso de la literatura que no tiene que ver con otros escritores que también admiramos, como Netti, que todos los personajes hablan igual y no se les ocurre ese problema, ¿no? Sino es alguien que hace de esa lengua una cuestión importante, ¿no? Entonces, la voz argentina, ¿no? No la voz argentina de clase, digamos, no es Mansilla o Cambaceres, que también escriben con una oralidad que todos admiramos, porque la oralidad de clase era la oralidad literaria de aquel momento. Entonces Mansilla, Cambaceres escribían como el Che Guevara, si ustedes quieren poner un ejemplo. El Che Guevara escribe muy bien porque está metido en una estructura de clase que le permite usar malas palabras y decir lo que quiere, con una libertad que en general, no sé cómo llamar al sector que no es ese. Digamos, la clase media, como dicen los lingüistas, tiende a la hipercorrección, porque no quiere que se note. No quiere que se piense que es de clase baja y tampoco, y tiene miedo de no hablar bien. Entonces, un rasgo estilístico de lo que podríamos llamar la zona intermedia, clase media, los escritores en general, es la hipercorrección, ¿no? Terror a tener un error de gramática. Mientras que uno lea Mansilla o lea a Cambaceres, y lo que encuentra es una gran libertad, ¿no? Es un acontecimiento, el hombre de esquina rosada, sencillamente porque, como digo, él se hace cargo de algo que él sabe bien lo que está haciendo. Él sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no? Que está continuando la gauchesca. Y que está trabajando con el hijo del gaucho. Es decir, el compadrito es el hijo del gaucho, no es el gaucho, es el orillero, el tipo que está en el borde de la ciudad, que ni siquiera es un hombre de la ciudad, que está en el borde, en la orilla de la ciudad, en el margen, que es, digamos, un tipo que ya no es un gaucho de a caballo, es un hombre, él lo dice también, ¿no? Lo dice en un texto que este es muy bueno, que se llama El Desafío. Dice, hay un relato legendario o histórico que prueba el culto al coraje. De los orales, el primero que oí, o sea, que ya se coloca como aquel que está atento a esa mitología, ¿no? Y después, cuando describe quiénes son los que construyen esa mitología, dice, tendríamos pues a hombres de pobrísima vida, a gauchos y orilleros de las regiones ribereñas del Plata y del Paraná, creando sin saberlo una religión con su mitología y sus mártires, la dura y ciega religión del coraje, y vivida en estas repúblicas por pastores, matarifes, troperos, prófugos y rufianes. Entonces, los protagonistas del culto al coraje son los marginales, ¿no? Que vivían en el conurbano, porque ese era el conurbano de aquel momento. El sur, Barracas, donde empieza el matadero, donde estaban los mataderos del sur y donde estaba la zona que habían abandonado los ricos, ¿no es cierto? Y que por lo tanto aparecía como una zona donde estaba la mazorca. Estaban, digamos, los peligrosos de aquel momento, ¿no? Los que, digamos, producen el efecto ahí con el matadero son los que persiguen a los personajes de Amalia, ¿no? El sur de Borges, que es como la condensación de Buenos Aires, ¿no? Porque es la ciudad antigua, ¿no es cierto? Es de hecho la ciudad para Borges, es la ciudad del bajo fondo, es la ciudad de los corralones, la ciudad de los mataderos, ¿no? Es la ciudad donde están los prostíbulos. Nosotros vamos a ver en la película de Mujica, muy buena, que está basada en Hombre de Esquina Rosada, algo muy notable, porque en Hombre de Esquina Rosada, el que viene de San Telmo va hacia Palermo a pelear con Francisco Real. Porque el otro lugar marginal era en Palermo antes de que se entubara el Maldonado. Era una zona baja, una zona de clases populares bajísima. Cuando se entuba, esa zona empieza a subir y se convierte en lo que fue después. Pero ahí está la penitenciaría, se llamaba la Tierra del Fuego, era una zona peligrosísima, era otra vez el conurbano. Y en la película se ve el viaje en carro que hace Rosendo Juárez con los guitarristas que van con él, se la ve muy bien, se ve muy bien cómo recorren todo el sur. Bien en el sur está el carnaval, están los negros en el sur,
donde estaban en general los negros de Rosas, digamos, que habían quedado ahí, y se vienen hacia Palermo por abajo. Entonces, bordean la ciudad, no entran en la ciudad. Una de las características de estos compadritos de Borges es que no entran en la ciudad, siempre están en el borde de la ciudad, ¿no? Quería decirles algo más sobre el hecho de que Borges cuenta este relato, es siempre el mismo relato, siempre son dos que se enfrentan, ¿no es cierto? Y la forma es siempre la misma. A Borges es a quien le cuentan ese relato. Borges está en un bar y viene alguien y dice, Borges, le voy a contar una historia, y le cuenta. Aquí, en Hombre de la Esquina Rosada, es muy lindo el final porque el que cuenta es el asesino, pero eso está oculto, y lo sabemos al final del relato, casi sin darnos cuenta, con el final. Yo me fui tranquilo a mi rancho, dice el que está contando la historia, el oriental, ¿no? Que estaba a unas 3 cuadras. Ardía en la ventana una lucecita que se apagó enseguida, porque la lujanera se fue con él. Porque como él mató, la mujer se va con el más valiente. Te juro que me apuré para llegar enseguida. No, me apuré para llegar cuando me di cuenta, ¿no?, de que estaba la mujer ahí. Pero no lo dice, ¿no? Borges es un gran cuentista, nunca dice las cosas, las insinúa. Entonces Borges, dice, y ahí te das cuenta que le está contando la historia a Borges. Volví a sacar el cuchillo corto y filoso que llevaba cargado aquí en el chaleco junto al sobaco izquierdo y le pegué otra revisada despacito. Y estaba como nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre. Una cosa más que me parece importante es que, por un lado, Borges está más ligado a Moreira como héroe que a Fierro. Es más Moreira que Fierro, digamos, el que él tiene en la cabeza, ¿no? Que es un hombre de esa zona, era un hombre de la Matanza, Moreira. Él toma de Fierro, toma el tono oral, y de Moreira toma el personaje que ya no es un gaucho, digamos, que es un gaucho de la orilla, es un hombre que es un guapo electoral, es un guardaespaldas de los caudillos, es un hombre que ya está metido en la política. Hemos hablado de la memoria como uno de los espacios decisivos, digamos, en la ficción de Borges, que además tenía para nosotros sentidos no solamente de construcción, de ficción, sino también algo muy ligado a su propio imaginario del lugar y de las propiedades a partir de las cuales era capaz, o se sentía capaz, o se sentía autorizado, pero también inhibido, ¿no es cierto?, de construir su obra. La memoria y la biblioteca parecían estar antes de la escritura, ¿eh? Estaban antes de la escritura. Entonces eso es un respaldo, pero también es un peligro, ¿no? Entonces, trabajábamos sobre la idea de la memoria absoluta, que aparecía encarnada básicamente en Funes, y la memoria ajena, que aparecía ligada al relato La memoria de Shakespeare, que, como dije, es el último relato de 1980, ¿no es cierto? Decíamos que en el caso de la memoria, la aspiración es el olvido, ¿no? Paradójicamente es el olvido a lo que se aspira, porque la memoria supone un peso, digamos, ¿no? Creo que algo de eso siempre hay, ¿no? Creo que nosotros tenemos una palabra que es muy... solemos usar una palabra que es una palabra muy interesante, que es remordimiento, ¿no? Aquellas cosas que recordamos que no queremos recordar, ¿no? En Borges pareciera que esa idea de que la memoria no se puede controlar y que los recuerdos pueden invadir, es un elemento que, desde luego, funciona en su ficción de una manera extraordinaria. Del mismo modo que en la biblioteca los libros también son, en cierto sentido, algo intimidatorio, ¿no? Me parece que la cuestión central en Borges, y no solo en Borges, pero yo diría en la literatura, ¿no?, es que uno siempre tiene que preguntar quién es. ¿Quién escribe, quién lee, quién recuerda, ¿no? La pregunta sobre aquel que hace la acción me parece importantísima en la literatura. La literatura siempre trabaja con situaciones específicas, siempre con casos individuales. Parte de ahí para cualquier generalización, ¿no? ¿Quién recuerda? Funes recuerda. ¿Quién recuerda? Un oscuro profesor especialista en Shakespeare, que es quien recibe la memoria de Shakespeare en esa transacción completamente fluida, que enloquece luego al ser invadido. Su memoria cada vez es invadida por la memoria de Shakespeare y al final ya no sabe cuál es la vida que ha vivido, ¿no es cierto? ¿Y quién lee, no? Pero podríamos decir que en el mundo contemporáneo hay dos grandes lectores, digamos. El lector tipo Kafka y el lector tipo Borges, ¿no? Si tuviéramos que sintetizar
la proliferación de modos de leer, podríamos decir que hay dos grandes maneras que esos dos escritores ejemplifican de una manera perfecta, ¿no? En el caso de Kafka, como sabemos, es la idea de no ser interrumpido. Kafka tiene una carta bellísima a Felisa, ¿no? A Felix Bauer, y le dice: mi ilusión es vivir en un sótano muy largo, que nadie pueda nunca entrar ahí, que me dejen la comida en la puerta, así yo puedo hacer un poco de ejercicio, dice él. De modo que me dejan la comida y yo tengo que recorrer el sótano para abrirla y llevarme la comida, y ahí estaría yo muy feliz, en ese sótano, porque ahí podría leer tranquilo, y quizás si leo tranquilo puede ser que pueda escribir, ¿no? Sabemos que Kafka, que es el mejor de todos, siempre decía que no podía escribir, ¿no? Que es un detalle que siempre identifica a los buenos escritores, ¿no? Los buenos escritores son los que tienen dificultades para escribir, como Borges, ¿no? Dificultades, quiero decir, como les decía, no es un escritor prolífico, ni es un escritor que tenga una respiración larga, ¿no? Entonces, la interrupción es un elemento importantísimo en la experiencia de la lectura para cualquiera, yo diría, ¿no? Hay también acontecimientos en la historia de la lectura, de interrupciones, y hay un cuento buenísimo de Cortázar, uno de los mejores de Cortázar, ¿no? Continuidad de los parques, donde hay alguien que está leyendo una novela y lo van interrumpiendo, y al final el que le interrumpe es el personaje central de la novela que está leyendo, que es el amante que viene a matar al marido, que está leyendo un libro en un sillón de terciopelo verde, ¿no? Es un cuento increíble, ¿no? Porque es un cuento sobre qué es leer una novela y qué es leer un cuento, pero también es un cuento sobre la paranoia o sobre la sensación que tiene uno cuando está leyendo y que no quiere que lo interrumpan. Cualquier persona a la que uno ve leyendo en el subte o en cualquier lugar está como en un espacio propio, concentrado en eso, y uno mismo lo ve y no sabe muy bien lo que está. Si uno no tiene la cultura necesaria, la experiencia de ver gente leyendo y saber lo que pasa, si un marciano viene y ve a alguien leyendo, pero dice: ¿qué está haciendo esta persona, no? Que está ahí sin moverse. Lo real irrumpe, ¿no? También la cultura es una pausa. Saul Bellow dice: la cultura es como la oración, dice él. Es una pausa en medio del ruido y del caos y de la velocidad. Y el arte es una manera de establecer un momento, un paréntesis, en el que podemos tener un tiempo propio, ¿no? Por eso yo creo que la cultura de masas, siguiendo la tradición kafkiana, tiene esa pregunta que nos hacen siempre, en general, los escritores, ¿no? Y no solo los escritores: ¿qué libro se llevaría a una isla desierta, no? Que yo alguna vez hice el chiste, porque claro, es como si ellos imaginaran que solamente estando en una isla desierta uno va a leer, ¿no? Yo siempre les contesto que me llevaría, como lo dije ya alguna vez, un libro que me enseñara a hacer un bote, ¿no? Eso es lo que me llevaría a la isla desierta, si pudiera, ¿no? Decía, Kafka es el lector de un solo libro, ¿no? Eso, si uno lee el diario, lo ve, que pasa semanas con un solo libro. Puede ser la Biblia, puede ser Dickens. Es un lector muy intensivo, muy de una tradición que podríamos llamar una tradición hermenéutica judía, ¿no? Un lector que profundiza la lectura, ¿no? ¿Verdad? Es un extraordinario lector de Dickens, ¿no? Mientras que Borges está aislado en la biblioteca, pero tiene todos los libros ahí. Y entonces un libro remite a otro, y remite a otro, y remite a otro, y remite a la sensación de que siempre hay otro libro que no se leyó, ¿no? Por eso es muy contemporáneo Borges. Porque todos tenemos hoy esa sensación en la web, que ni siquiera tiene borde la web. Como la biblioteca de Borges, que tampoco tiene bordes, y ni siquiera se sabe dónde termina la serie, ¿no? Borges transmite muy bien lo que supone la lectura incompleta, que siempre falta un texto, ¿no? Que siempre hay algo que todavía habría que leer y que eso que no está leído determina lo que estamos leyendo, ¿eh? ¿Y qué es lo que lee? Lee una serie mezcladísima de textos, de filosofía, de matemáticas, de cuentos, no lee novelas, ¿no es cierto? Lee biografías. Hay un libro que es extraordinario y que quiero rendirle un homenaje ya las he nombrado, ¿no? Los he nombrado. A Laura Rosato y Germán Álvarez, que son los que hicieron este libro extraordinario y que trabajan seriamente, que ni siquiera quieren aparecer por acá, ¿no? Porque seguramente están en la biblioteca buscando alguna otra cosa. Quiero decir que este libro se los recomiendo especialmente porque es un libro maravilloso por cómo fue hecho, cómo fueron encontrando los libros de Borges que estaban diseminados en la biblioteca y cómo leyeron las notas que Borges ponía al final de las páginas, pequeñas notitas de Borges que ellos reproducen, y uno se da cuenta entonces cómo lee Borges, ¿no? Borges leía
textos variadísimos, y en cada de esos textos encontraba una frase que luego aparece en sus cuentos, ¿no? Un lector absolutamente microscópico, el lector miope. La distancia en Borges en relación con la lectura es una cosa fundamental, ¿no? Es decir, está siempre leyendo cerca, ¿no? Está siempre leyendo la pequeña huella, ¿no? Y al mismo tiempo está siempre leyendo una serie. Es como si de cada libro sacara algo y luego siguiera la serie, ¿no? No es el lector que lee, no digo que no lo haya hecho, no es el lector que lee por completo todos los libros, sino que lee muchas veces los mismos libros y encuentra, porque además era muy, muy meticuloso, de modo que anotaba, ponía la fecha del momento en el que había hecho esa pequeña nota, ¿no? Por otro lado, de hecho, es un lector que escribe lo que lee, ¿no? Copia lo que lee, ¿no? Y por lo tanto cultiva un arte de la cita que es fantástico, ¿no? Y también cultiva lo que Benjamin llamaba el arte de citar sin comillas, ¿no? También cultiva el arte de citar sin comillas. Y ustedes verán muchas de esas frases que nosotros le elogiamos a Borges y que son de otro, pero que han terminado por ser de Borges, ¿no? Porque además las traduce tan bien que a veces las mejora, ¿no? Las mejora un poco siempre, ¿no? Entonces, muy notable. Yo lo vi a Borges 4 veces, ¿no? La primera vez cuando era estudiante, tenía 18 años, en el año 59. La segunda vez en el 1969, yo estaba trabajando en ese momento haciendo una colección policial, en realidad, en una editorial que se llama Tiempo Contemporáneo, y también hacía una colección de cuentos ahí. Saqué cuentos de Mailer, cuentos de Wernicke, y entonces en un momento se me ocurrió hacer una selección de cuentos de Conrad, porque en aquel momento no estaban circulando los cuentos de Conrad. Entonces dije, lo voy a ir a ver a Borges, a ver si él selecciona los cuentos y hace un prólogo, y sería lindísimo que él eligiera los cuentos. Entonces hice eso, lo llamé por teléfono y por supuesto me atendió, porque estaba muy solo Borges, porque era ciego, ¿no? Entonces, si uno lo llamaba y si le decía para qué lo quería ver y aquello para lo cual quería verlo tenía sentido, y le decía, véngase. Entonces fui a verlo y me dijo lo que siempre decía, pero qué buena idea, ¿no? Eso es que siempre le hacía, qué buena idea, no se le había ocurrido a nadie antes, qué sé yo. Empezó con eso. Y claro, dice, sí, fenómeno. Dice, tenemos que poner primero el duelo. Hay un cuento de Conrad extraordinario que se llama El duelo, que son dos soldados que se odian tanto que mientras van las guerras napoleónicas asolando toda Europa, ellos están siempre en un duelo privado, cada vez que se encuentran se baten a duelo como dos endemoniados. Es lindísimo el cuento porque mientras tanto la guerra asola a toda Europa y ellos cada vez que se ven en cualquier bar o en cualquier lugar que estén, porque los regimientos de ellos dos, que son del mismo ejército, se encuentran, inmediatamente se ponen a hacer un duelo privado. A Borges le parecía muy Kafka ese cuento, ¿no? Le gustaban mucho esos tipos que estaban en esa obsesión. Entonces inmediatamente después me empezó a contar duelos. Y la tarde fue cayendo y nos olvidamos de Conrad. Primero me acuerdo el primer cuento, el primer duelo. Me dijo, una vez Julio César estaba por iniciar una batalla y el general enemigo le dijo, bueno, en lugar de que muera tanta gente, ¿por qué no nos batimos a duelo nosotros dos? Entonces Julio César, que por supuesto era muy buen escritor, entre otras cosas, le dijo, sí, cómo no, pero yo le mando un gladiador, si usted quiere. Entonces Borges se divertía mucho con eso y después siguió con una serie, de la que me acuerdo, una serie de cuentos, por ejemplo, un enfrentamiento entre Saint-Beuve y Víctor Hugo, ¿no? Y que Víctor Hugo no creía en los duelos, pero no podía no aceptar el desafío en aquel tiempo. ¿No? Entonces fue al duelo con un paraguas pintado de amarillo, me dijo Borges, para mostrar que él no estaba de acuerdo con el duelo. Eran una serie lindísima de duelos, y después me contó uno absolutamente extraordinario, que pasaba en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde había un guapo, de estos guapos borgianos, que tenía a todo el mundo, que era el hombre valiente del lugar, ¿no? que se llamaba Soto. Y resulta que al pueblo llega un circo pobre, esos circos medio campesinos, ¿no? Y en el circo había un domador de leones, que ponía la cabeza en la fauce del león y se convirtió en el hombre más valiente del pueblo, todo el mundo. Y se llamaba Soto, para peor. Entonces, porque este hombre tenía muchos problemas, dice, porque cada vez que iba a tomar una ginebra al bar aparecía el otro Soto que le decía, acá sobra un Soto. Y el pobre domador de león tenía que salir corriendo por la puerta de atrás. ¿No? Le encantaba esa historia a Borges, y es lindísima, la verdad, ¿no? Entonces, ahí vi cómo funciona, ¿no? Funciona con una serie que está unida por un eje, aunque la materia común sea variadísima, porque pasaba de algo que había leído
en las décadas de Tito Livio a algo que había leído en un intercambio de cartas de Víctor Hugo, a una anécdota oral, en fin. Y todo estaba como enhebrado por esa forma que él usa mucho, ¿no? La esfera de Pascal, alguien hablaba de la esfera de Pascal. De pronto toma una metáfora y la sigue. El infierno, toma el infierno como es que aparece. Es decir, que construye una cadena, pero que era, evidentemente yo lo vi funcionar ahí como si fuera alguien que yo no sé cómo llamar a eso, pero era como, bueno, así le funciona la imaginación, ¿no? Estuvo como 4 horas contándome duelos y se olvidó de Conrad. Y yo después le dije, muchas gracias, Borges, y me fui. ¿No? Por otro lado, los duelos son un elemento central de su ficción, ¿no? Son un elemento central de su ficción. Se repiten los duelos como forma a lo largo de toda su obra y son siempre igual. Son 2 hombres que se enfrentan por el reconocimiento y son capaces de afrontar la muerte. Los cuentos de Cuchilleros son una serie, pero también hay duelos que incluyen, por ejemplo, los teólogos, ¿no? El cuento que se llama Los teólogos. En La muerte y la brújula uno puede decir que en realidad es un duelo de Lonrod con Scarlac, que se parece mucho al Sur en ese sentido, porque Lonrod, que es el gran intelectual, cae, digamos, bajo la telaraña de Scarlac, que por fin lo mata, ¿no? Y después hay otro que es un extraordinario cuento, ¿no? Deutsche Requiem, que es el cuento contado por el intelectual nazi, ¿no? Por el filósofo que es un nazi, donde ahí se ve algo que yo creo que es una marca de Borges. ¿Cómo decirlo? Borges solo ve la identidad, ¿no? Nunca ve la diferencia. Es un hombre que tiene, no digo que tenga un defecto, porque no es un defecto, pero tiene una virtud particular por la cual de todo capta lo que es igual a, ¿no? Tiene como un, no sé cómo llaman a eso, como si tuviera un ojo de más. Entonces, en todos lados ve, tac, pero entonces no ve la diferencia. Entonces, por ejemplo, ese cuento, en la próxima reunión de la semana que viene, vamos a ver la cuestión de la política en Borges. Ahí yo veo un problema, por ejemplo, al final, los que se enfrentan son siempre lo mismo, ¿no? O sea, Borges dice, bueno, pero en realidad los teólogos, en el cielo de los cielos, tan distintos que eran, terminaban siendo uno igual al otro, ¿no? Siempre hay un lugar donde los opuestos terminan por identificarse. Eso está en los cuentos de Borges todo el tiempo. En este cuento es más complicado porque es el filósofo que dirige un campo de concentración y tortura a un filósofo judío, y luego en el final, en la metafísica de Borges son lo mismo. Bueno, no son lo mismo. Ahí me parece que sí se puede decir, no son lo mismo, ¿no? O sea, que se dejó llevar por esta lógica de la duplicación, de la identidad, que es un elemento muy potente de su imaginación. Tiene una capacidad extraordinaria para ver lo que se parece en cosas que no tienen relación. Tiene una mirada increíble para poder ver cosas que no parecen a primera vista. Por ejemplo, la serie de los duelos, que está bien, ahí el elemento que los unifica es bastante visible, pero es capaz de hacer esas cosas con elementos que no son tan evidentes, digamos, ¿no? La otra cosa que tienen los duelos es algo que yo llamaría la ficción del nombre, ¿no? Que es un elemento que es muy importante en Borges. Porque la ficción del nombre está en la zona del culto al coraje, porque es el nombre del otro lo que importa, la nombradía que tiene el otro, lo que hace que el duelo se produzca, ¿no es cierto? Alguien tiene, digamos así, ha construido una leyenda de que es un hombre valiente y se llama el pegador, o sea, y alguien lo busca sencillamente porque dice que es más valiente que él, ¿no? Entonces, le cuestiona el nombre. Yo les decía que Dalman, el pobre bibliotecario, que imagina su muerte en un almacén de La Pampa, y sale a pelear cuando lo nombran, cuando lo llaman Dalman. Dice, ahí no pude dejar de pelear, ¿no? Entonces, el nombre ahí es un elemento que tiene mucho que ver con la virilidad, tiene mucho que ver no solo con el coraje, pero también están los nombres en la zona de la cultura, también hay una ficción del nombre ahí. Movimiento de los nombres, cambio de las atribuciones, trabajos con nombres que se desplazan, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver un par de ejemplos en Pierre Menard, ¿no? Entonces, los duelos y las lecturas, digamos, están unidas por estos elementos que son como ciertas formas que Borges busca lo idéntico, ¿no? En eso también, eso explica por qué está tan ligado a los géneros, ¿no? Borges, ¿por qué le gustan los géneros populares, ¿no? Creo que lo hablamos de eso ya. ¿Por qué le gusta el cine de Hollywood? ¿Por qué le gusta el policial? Le gusta porque repite fórmulas, ¿no? Eso lo hablamos. Mientras que la alta cultura está siempre pensando en la originalidad pura,
Borges es un hombre que está muy ligado a la gran tradición de la literatura popular, que es una literatura donde uno va a buscar lo que ya sabe. Uno ya sabe que hay un detective, que viene una mujer y que se perdió el gato. El detective busca el gato, encuentra un muerto y después la novela sigue. Pero eso es una fórmula que ya está, ¿no es cierto? Y eso recorre la gran tradición de la cultura popular y es lo que diferencia básicamente la llamada alta cultura, donde todo parece ser original. Entonces Borges está más cerca de ese tipo de usos, ¿no? Borges trabaja expandiendo los espacios de acumulación de lo que lee, ¿no? Uno podría hacer una serie que es la cita. Una serie de citas es un texto de Borges. Una serie de textos de Borges es un volumen de Borges. Y luego, lo más parecido a lo que sigue es la enciclopedia, que es como una serie de volúmenes y de artículos que en realidad es un libro, pero es un libro que tiene muchas citas. Y luego la biblioteca, que es un conjunto. Entonces, es como si tomara la parte microscópica de la cita como lugar de acumulación inicial y lo fuera expandiendo, siempre con el mismo procedimiento, hasta terminar en la biblioteca, que sería el lugar pleno, digamos así, ¿no? Entonces, es muy interesante ver funcionar ese procedimiento en él, ¿no? Ese procedimiento de expansión y acumulación. Porque en Borges, para decirlo de una manera rápida, digamos, y un poco hermética, en Borges la erudición funciona como sintaxis. Es decir, es lo que permite articular una cosa con otra, esa erudición, que es una erudición siempre un poco... También es una erudición de diccionario, de enciclopedia, de divulgación. Borges no es un erudito. Borges es un hombre que lee libros. Lo que nosotros vemos ahora en Internet, él lo hacía antes. Por supuesto que es un hombre de vastísimas lecturas, pero ustedes verán que de filosofía leía manuales de filosofía, leía biografías de filósofos, leía, por supuesto, leyó muy bien a Schopenhauer, pero quiero decir que básicamente es un hombre que trabaja con una erudición, que es la erudición que está a mano en la Enciclopedia Británica, para decirlo de esa manera, ¿no? Pero es interesante ver entonces que la erudición es una forma de narrar. No tiene, digamos, el gesto del erudito en el sentido del gesto de aquel que quiere hacer ver, porque todas sus maneras de manejar la cultura están siempre puestas en un lugar indeciso, ¿no? Este espacio que comienza siendo el espacio de que leo una lectura en un espacio pequeño que es la cita, digamos, y termino en una biblioteca donde lo que está es parece imposible de agotar. En ese sentido, la saturación lo abruma, ¿no? Como a nosotros nos abruma. Él es uno de los primeros que percibe esa situación, ¿no? La sensación de que siempre estamos mal informados, la sensación de que siempre nos falta un libro, la sensación de que siempre nos falta un dato. Eso que hoy las cosas están mucho más mecanizadas respecto a cómo ordenar, ¿no es cierto? Y hay que decir también, yo no quiero hacer este tipo de traslados porque no me parece que sean rigurosos, ¿no? Pero también es cierto que Borges inventó un modo de buscar con el asunto de trabajar un tema, ¿no? Es como si uno pone una palabra en Google y le sale toda la serie, ¿no? ¿Verdad? Pero, digo, la saturación, la sensación de la cultura como saturación, como algo que es imposible de agotar, hace que la biblioteca sea, por supuesto, el paraíso, pero también el infierno, ¿no? Entonces, en Borges está muy presente, y lo van a encontrar muy fácilmente, la fantasía del incendio de la biblioteca, ¿no? Empezar de cero, que la cultura está continuamente esa fantasía, ¿no? Hemos empezado planteando la cuestión que nos parecía que a menudo no es la que está en la discusión, que es, bueno, ¿qué es un buen escritor? Si Borges es un buen escritor, ¿por qué es un buen escritor? Dimos vueltas sobre esas preguntas, pero hoy vamos a encarar la cuestión de la política de un modo directo. Vamos a trabajar sobre historia y política en Borges, ¿no es cierto? Vamos a tratar de ver si podemos encarar ese objeto, esa especie de obstáculo, ¿no?, que ha sido siempre Borges. Porque Borges es un hombre de derecha, por lo menos el Borges que conocemos después de los años 50. Yo diría que es el último intelectual de derecha. Yo creo que eso lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Es decir, el único que dice las cosas que la derecha no se anima a decir, ¿no? Por eso lo citan tanto. Porque él dice, bueno, sí, las cosas que dice, que son muchas veces irritantes, también tienen que ver con su manera de encarar una posición ética, ser capaz de estar en posiciones, digamos, no populares en el sentido más inmediato. Yo siempre recuerdo una vez, lo llamaron por teléfono, como decíamos, siempre, como estaba muy solo, siempre en general si era interesante aceptaba. Entonces era un homenaje a Dostoyevsky.
que organizaba un instituto ruso-argentino, una cosa así, y entonces él fue, y era como una mesa redonda, y creo que estaba el embajador ruso. Y cuando llegó el momento de hablar, dijo, mira, como a mí Dostoyevski no me gusta, voy a hablar de Dante. Y pum, dio una conferencia sobre Dante, ¿no? A mí siempre me pareció una lección eso. Él habla de lo que quiere él. Eso siempre hizo eso, ¿no? A cualquier lugar que lo llamaban, él decía lo que le parecía a él que tenía que decir. Lo mismo con las preguntas, ¿no? Le hacían preguntas y uno le decía, por ejemplo, Borges, ¿usted qué opina de, no sé, de cualquier cosa, de la industria del cemento? Pongámosle que a alguien se le ocurra preguntarle eso porque hay una crisis. Ya Stevenson decía, alguien empezó a hablar de Stevenson inmediatamente. De modo que ahí hay una ética de la palabra propia. Ninguna palabra es propia, pero sí hay una ética del momento de la enunciación, ¿no es verdad? Eso me parece que tiene mucho que ver con el modo en que él se distingue, digamos, de los otros intelectuales de derecha que son invisibles, ¿no? Porque siempre dicen una cosa distinta a lo que piensan. Por ejemplo, en 1960 dijo, nuestro país está en decadencia de la ley Sespeña, que es una idea que está en el aire en la Argentina de hoy. Lo que pasa es que nadie se anima a anunciarla, ¿no es cierto? Entonces dice, no, está en decadencia, cada uno tiene una teoría de la decadencia distinta. Pero él dice, efectivamente, dice él, es la ley Sespeña la que impidió que el Partido Conservador mantuviese una preeminencia política en la medida que el Partido Conservador expresaba a los sectores más concentrados de la economía y acá no hay un Partido Conservador que pueda ganar elecciones. Entonces ahí está todo el dilema, ¿no? También me acuerdo, para poner también una historia, ¿no? Juntamente con esta capacidad de decir ese tipo de cosas, también tenía, a diferencia de mucha gente que abunda actualmente en el campo político, cultural, era un hombre muy sobrio, ¿no es cierto? Muy austero. Entonces, Vargas Llosa lo fue a visitar una vez, a mitad de los años 80, ¿no es cierto? Ustedes pueden leer esto que les voy a contar en la entrevista que le hicieron a Vargas Llosa en Paris Review, en la revista Paris Review, que creo que está traducida. Es una entrevista a Vargas Llosa donde él, entre otras cosas, cuenta lo que le pasó con Borges y lo cuenta un poco, no diría preocupado, porque no creo que se preocupe Vargas Llosa, pero sí un poco inquieto, yo diría, ¿no? Lo fue a ver y yo ya les dije que con Borges uno inmediatamente se sentía cómodo y muchos amigos han metido la pata por eso, porque se sienten cómodos. Y entonces Vargas Llosa estaba hablando con él y le dijo, Borges, pero ¿cómo puede ser que usted viva en este departamento? Porque Borges efectivamente vivía en un departamento muy modesto, que algunos de nosotros conocemos, un departamento de 3 ambientes, donde había goteras. Entonces había una palangana y caía la gota. Y Borges estaba lo más tranquilo, tenía una piecita ahí, ¿no? Entonces Borges se levantó y le dijo, bueno, que le vaya muy bien, nosotros dice, los caballeros argentinos no hacemos alarde, le dijo. Entonces Vargas Llosa lo cuenta, ¿no? Y al día siguiente Borges decía, vino un peruano que debe trabajar en una inmobiliaria, porque quería que yo me mudara, dice. Entonces es un hombre de derecha, pero tiene un estilo. Entonces tenemos que respetarlo, ¿no? Porque no está mal que una persona diga lo que piensa, aunque no nos guste nada lo que dice, ¿no? Por otro lado, si nosotros miramos la cultura contemporánea y la literatura contemporánea, les voy a decir que nos vamos a llevar más de un problema, porque los mejores escritores del siglo XX eran todos medio parecidos a Borges, ¿no? Pound era uno, Céline, no les digo lo que era, Faulkner, no les quiero decir, Gombrowicz. Podríamos seguir haciendo la lista. Todos los escritores más interesantes tenían posiciones que uno podía entenderlas como posiciones aristocráticas anticapitalistas, ¿no es cierto? No eran liberales, digamos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en la Argentina, bueno, Sarmiento, ¿no? Es un problema Sarmiento. Las posiciones políticas de Sarmiento. ¿Qué hacemos con eso? Sarmiento es el mejor escritor argentino, es mejor que Borges, Sarmiento, en el sentido de que nosotros decíamos, Borges escribe 10 páginas y no va más allá de 10 páginas y tiene un estilo absolutamente extraordinario. En cambio, Sarmiento se ponía a escribir y era extraordinario lo que hacía espontáneamente. Nunca hubo un escritor igual a él, ¿no es cierto? Nunca hubo el dueño de la lengua era Sarmiento, ¿no es verdad? Entonces, el Facundo es un libro extraordinario. Ahora, que sobre ese libro se construyó el Estado argentino, es cierto. Pero ¿qué vamos a decir del libro? ¿Que no nos gusta porque no nos gustan las ideas de Sarmiento? Me parece que nos quedaría poca literatura para leer, ¿no? Con esto quiero decir que una cosa son los debates electorales, una cosa son las contradicciones que se dan en el mundo político, y otra cosa es cuáles son las contradicciones políticas que se dan en el campo de la cultura, y debemos respetar esa distinción. Entonces, en el caso de Borges tenemos que ver cómo actúan esas ideas en su ficción y en sus textos, porque sus opiniones
valen porque las expresa muy bien, pero no valen más que la opinión de cualquier otro, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver con que la cultura argentina es una cultura de izquierda, digamos. La cultura argentina, no quisiera generalizar demasiado, pero me da la sensación que la cultura argentina tiene un peso, la izquierda tiene un peso que no es el peso que tiene electoralmente la izquierda. Entonces cuesta mucho ser de derecha en la Argentina. ¿Cuál es el modelo de la cultura de izquierda en Argentina? Mafalda. ¿Vieron la chica de Quino? Yo creo que ese es el modelo de lo que es, digamos, el pensamiento más o menos progresista en la Argentina. Una chica que está contra la guerra, que está por la paz, que no quiere tomar la sopa, una serie de cosas. Entonces quiero decir que Borges es un inconveniente y al mismo tiempo es una posibilidad de discutir verdaderamente esta cuestión de qué modo vamos a ver las relaciones entre política y literatura, que cuando decimos política y literatura estamos diciendo posición del escritor en su texto. Lo llamamos política porque la política es una estrategia, una táctica, usamos esa metáfora. Pero ustedes no se van a acordar nunca quién era el ministro del Interior en la época de Art, o quién era Vítolo mientras Borges estaba escribiendo, qué sé yo. No, ¿no es cierto? Hay una relación entre lo que es el mundo político y lo que es el desarrollo de la cultura que no tiene equivalencia, ¿no es cierto? No podemos. En el presente sí parece que es muy importante. Por lo tanto, tenemos que darle a eso, no una autonomía, porque no se trata de eso. Hay una política propia ahí. Pero debemos saber cómo la vamos a discutir, porque si no, sería fácil preguntarle a la gente qué piensa políticamente y entonces me gustan los textos de él si está de acuerdo conmigo y no me gusta si no está de acuerdo conmigo, que es bastante lo que pasa. Por otro lado, el otro problema que propone Borges es que hasta 1933 pensaba de otra manera, era irigoyenista. En el poema Fundación Mítica de Buenos Aires dice: el Corralón seguro ya opinaba Irigoyen. El Corralón es el conurbano del momento. El Corralón, era eso, el Corralón es donde nacieron los tangos, estaban los prostíbulos, llegaban el ganado que llegaba y llegaban también los carreros, ¿no? Era la zona de la periferia de la ciudad. El Corralón seguro ya opinaba Irigoyen, es decir, estaba ahí Irigoyen. Siempre el Corralón opinó seguro y hubo problemas con eso. Entonces, en un momento Borges pensó que eso estaba muy bien y tuvo una posición muy firme, firmó declaraciones a favor de Irigoyen, participó en un comité de intelectuales jóvenes en defensa de Irigoyen. En 1931 publicó un texto que se llama Nuestras imposibilidades, en Sur, que es un texto muy interesante porque es como una versión microscópica de toda la problemática del ser nacional, ¿no? Es como que anticipa Radiografía de la Pampa. Es un texto que influyó mucho en Octavio Paz, para que Octavio Paz escribiera El laberinto de la soledad, que es también un texto sobre la esencia mexicana. En ese texto Borges ataca la crisis del 30, el golpe del 30, con mucha vehemencia, en medio de lo que dice, digamos que es el único momento en el que él incurre en esa metafísica del ser nacional, incurre a su manera, microscópicamente, en un texto de 4 páginas. No necesita escribir Historia de una pasión argentina con Mallea, ni necesita escribir Radiografía de la Pampa, escribe un texto de 5 páginas que es buenísimo, aunque tiene el problema de que también a él en ese momento se le ocurrió a ver si había una esencia del argentino, ¿no? Que no hay, les aviso yo que no hay. Nosotros vamos a tomar un momento que es 1951 por 2 motivos. Primero, Borges ya sabe que se va a quedar ciego. Ha tenido una serie de operaciones, está resignado. En el 53, después del 53 ya no puede leer. Entonces se apura un poco y en ese año escribe textos extraordinarios. Escribe Kafka y sus precursores, escribe ese texto del que yo le leí, que es un texto buenísimo, que se llama Notas sobre Asia Bernachot, ¿no? Pero también escribió Kafka y sus precursores y también dio una conferencia extraordinaria que creo que es el texto básico, digamos, de la influencia de Borges, que es El escritor argentino y la tradición, un texto que ha producido un efecto increíble. Y sobre ese texto quisiera decir algunas cosas, ¿no? El año 51 es importante porque en el año 52 él va a publicar su último libro, de hecho, ¿no? Que es Otras Inquisiciones. Ya en el 53 escribe El Sur y después ya estamos con las cegueras. Es otra cuestión. Es un libro muy bueno, Otras Inquisiciones. Es su testamento, digamos. Él sabe lo que está pasando. Él sabe lo que está pasando. Entonces, él da esa conferencia en el Colegio Libre de Estudios Superiores, que era una institución que habían creado los opositores a Perón, un poco con el modelo de lo que es el Collège de France o lo que es el Colegio de México, un lugar que no es universitario, pero que tiene un nivel, en fin, que Perón luego cerró, por supuesto. Entonces, él da la conferencia ahí
en el año 51, porque ha empezado a dar conferencias a partir de 1946, cuando los peronistas lo echan con el chiste que parece que es de Borges, en definitiva. Si no es de Borges, sería un borgiano que había en el peronismo, ¿no? Porque realmente es un chiste borgiano decirle a Borges, usted ahora es inspector de aves y es hermosísimo, parece que formara parte del arte de injuriar. Es un chiste extraordinario. Todo el mundo se escandaliza, me parece maravilloso que le hayan dicho eso, ¿no? Era como decirle, mire Borges, reconocemos su calidad verbal y ahora le vamos a hacer un chiste a usted. Él dice que lo que dicen ahora, lo que parece ser, es que fue él quien inventó ese chiste. Que lo trasladaron no sé a dónde y él dijo, bueno, me nombraron inspector de aves. Lo cierto es que se queda sin trabajo y entonces ahí se produce algo que es muy importante. Empieza a dar conferencias, pero como conferencista Borges se convierte en una figura mundial. Es uno de los grandes conferencistas contemporáneos. Las conferencias de Borges eran las cosas más multitudinarias que ustedes se imaginarán en Dinamarca, en Brasil, en cualquier lugar que fuera, San Pablo. Él dio las conferencias Norton en Harvard en 1967, que son digamos, el punto más alto al que puede llegar un escritor. Son las conferencias que dio, en fin, que dieron todos, dio Stravinsky, en fin, son las que se publicaron acá. Creo que se llama El arte de la poesía o algo así, ¿no? Pero su éxito como conferencista se lo debe al peronismo. Al peronismo se lo debe. Porque el peronismo lo dejó sin trabajo y tuvo que empezar a dar conferencias. Y también se lo debe a Estela Canto. Yo les recomendaba unos libros. Les recomiendo el libro de Estela Canto, Borges a contraluz, que es lo mejor que se ha escrito biográfico sobre Borges. Ella es la mujer a la que le dedicó el Aleph y fue uno de los grandes amores de Borges. Y era una mujer extraordinaria, bellísima. Estaba en Sur y era del Partido Comunista. Y su hermano Patricio Canto es una figura importantísima de la vida cultural de izquierda en Argentina, gran traductor, muy amigo de Oscar Mazota. Ahí Borges entró en contacto con un mundo y esta muchacha lo empezó a poner en problemas a Borges. Como ahí está contado y se ven las cartas, tanto lo puso en problemas que un día le dijo, tenés que ir al psicoanalista. Porque Borges tenía ciertos problemas. Efectivamente, Borges fue al psicoanalista en el año 46-47, desde luego, en el libro, yo no voy a decir el nombre del psicoanalista, pero en el libro de Estela Canto creo que está el nombre, y Germán García le hizo una entrevista al psicoanalista. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa con el psicoanálisis. Borges no resolvió el problema al que iba, pero perdió la timidez y pudo dar conferencias, ¿no? A mí me pasó igual. Yo empecé a analizarme en 1970, sigo con los mismos problemas, pero aprendí a bailar el tango como nadie, ¿no? Es decir, uno para otro lado le sale. Entonces Borges, en realidad, era muy tímido, ¿no? Tan tímido era que nunca había dado una conferencia. Siempre las conferencias de Borges las leía otra persona, porque él estaba aterrado. Era incapaz de hablar en público. Pero incapaz de hablar en público. El análisis que hizo le ayudó de una manera extraordinaria, nos ayudó a todos, porque Borges empezó a dar conferencias y creó un estilo de conferencia. Creó un estilo de conferencia, que es un estilo extraordinario, ¿no? Porque parece que estuviera pensando con uno. Ese estilo que tiene, siempre parece que estuviera hablando con alguien más inteligente. Y eso tuvo un éxito maravilloso, ¿no? Entonces, consigue un puesto de conferencista en el Colegio Libre de Estudios Superiores, que es un modo de ganarse la vida que tiene, y en 1951 da esa conferencia, que es la más importante que dio. Es una conferencia que él escribe. Hay ya un trabajo de Daniel Balderston muy interesante, sobre los cuadernos donde él escribió varias versiones de la conferencia, pero después la improvisó. Que es muy interesante eso. De modo que él trabajó escribiendo en el año 51 esa conferencia, varias versiones, pero luego fue y la improvisó. Y lo que nosotros leemos es la versión taquigráfica de esa conferencia en el Colegio Libre de Estudios Superiores. Ahí Borges da una hipótesis extraordinaria, muy ligada a lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿no es cierto? Esta cuestión de los modos de leer como autónomos en relación a los textos. Porque la tesis central es que hay una serie de literaturas secundarias y desplazadas de las grandes corrientes europeas que tienen la posibilidad de un manejo irreverente de las tradiciones culturales, de las grandes tradiciones centrales, a las cuales no pertenecen. Y pone ahí a la cultura judía, a la tradición irlandesa y a la literatura argentina. Para Borges, el lugar incierto que tiene el pueblo judío sin territorio, gran lector de la hermenéutica, ¿no es cierto?, y de la cábala,
pueblo nómade, que lee siempre fuera de su propia tradición, y su tradición es el libro. La cultura irlandesa es una cultura encapsulada dentro del imperio inglés, que ha perdido su lengua, que es el gaélico, y que lucha contra la tradición del país imperialista, desde adentro mismo de la cultura, ¿no es cierto? Y produce lo que Borges siempre dice, bueno, produce una cultura de Bernard Shaw, en fin, y produce a Joyce, que es de la tradición católica, por lo tanto también tiene una posición distinta respecto a lo que es la tradición central protestante. Forma parte de una minoría católica, Joyce, ¿no es cierto? Y Joyce escribe sobre esto todo el tiempo, sobre Parnell, sobre la tradición, en fin. Entonces él ve en la tradición irlandesa, a la que admira muchísimo, como admira muchísimo a la tradición judía, a la tradición, digamos, de lectura judía, algo parecido a lo que pasa en Sudamérica, dice por primera vez. Está hablando de Sudamérica en la conferencia, que es muy raro. Es la literatura argentina, el escritor argentino y la tradición, pero también es Sudamérica. Es decir, yo diría el Río de la Plata, habría que ubicar qué Sudamérica es esa, ¿no? En definitiva, lo que Borges dice es que la tradición nacional es un modo de usar la cultura extranjera. La tradición nacional es un modo de usar la cultura extranjera, no es un contenido. Es un modo de leer. En el mismo sentido en que había dicho antes, en el texto que yo les dije, que si había un modo de leer que él podía saber de cómo iba a ser en el futuro, él podía saber cómo era la literatura en el futuro, porque es el modo de leer el que constituye lo que luego sería un contenido. Por lo tanto, libera a la discusión sobre lo nacional de cualquier cuestión de contenido. Contenido folclórico, contenido prehispánico, contenido anti-inglés, contenido pro-francés o lo que fuera. Pone una posición extraordinaria. ¿Por qué? Porque siempre le leemos fuera de lugar. Siempre lo que nos viene está descolocado, no está en la tradición que debe ser. Leemos todo, bueno, Sarmiento es un ejemplo de eso, ¿no? El Facundo es un libro escrito con toda la biblioteca y no se parece a ningún libro que se haya escrito en esa época. Como Borges, se escribe con todos los libros y díganme algo parecido a lo que hace Borges acá. Es un uso de la cultura que está ligado a todo lo que está pasando en la cultura sincrónicamente en ese momento, y el objeto que se produce es un objeto completamente nuevo y novedoso que está hecho de todo eso, pero que es nuevo y distinto. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente.